En 2010, Chile fue el último país de Latinoamérica en hacer obligatoria la educación sexual en la enseñanza media. Sin embargo, los jóvenes inician su educación sexual mucho más temprano y según el programa de las Naciones Unidas para el VIH, entre 2010 y 2016, nuestro país tuvo el mayor cambio porcentual en nuevas infecciones, las que aumentaron en un 34%. En este episodio de Mil Voces conversaremos con el doctor Guillermo Galán, médico obstetra y director de Miles Chile. También con Natalia Guerrero, psicóloga especialista en sexología clínica y educación sexual. Y además con Constanza Michelson, quien es psicoanalista, columnista y escritora. Con ellos evaluaremos los efectos que ha provocado la gran ausencia de educación sexual y además abordaremos distintas maneras de entenderla. ¿Es esta la gran piedra de tope para avanzar en nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Estamos comenzando muy tarde la educación sexual con nuestros jóvenes? Y quizás lo más importante, ¿qué es lo que nos está impidiendo que en el seno de nuestras familias tengamos esta conversación que es tan importante? Oye, ¿por qué es importante que las niñas, los adolescentes, ¿no es cierto?, se empoderen en materia de salud sexual y reproductiva? Primero, es un derecho humano. O sea, es súper importante clarificar que el tema de la educación sexual o el acceso a la salud sexual son derechos humanos. Y son derechos humanos... Nunca se ven desde esa perspectiva, ¿no? Nunca se ven desde esa perspectiva. Y se transforman en derechos humanos porque la sexualidad es un espacio que es importante en la vida individual, pero también tiene que ver mucho con la participación social que las personas podemos tener en el desarrollo de los pueblos y los territorios donde vivimos. El Estado está bastante en deuda con esto, ¿no? Muy en deuda. Chile es uno de los países que tiene más deudas a nivel internacional en relación a los acuerdos que ha tomado sobre salud sexual, sobre derechos sexuales, principalmente por el tema del aborto, pero no solo. Por ejemplo, ahora cuando hemos visto todas las cifras relacionadas con VIH y con las otras ITS que están súper invisibilizadas también, Claro. Nos damos cuenta, o con el tema de la discriminación por diversidad sexual, nos damos cuenta de que somos uno de los países, incluso del Cono Sur, más atrasados o más en deuda en relación a estas temáticas. Cuando yo me recibí, justo en ese año se hizo el Programa Nacional de Regulación de Fecundidad o Anticoncepción o Planificación Familiar, como se llamara, y yo me fui muy aislado en provincia y tuve que aprender solo prácticamente, de algo que todavía no se sabía mucho, y eso, como vuelvo a decir, me marcó, y después me dediqué a la docencia y partí haciendo docencia en anticoncepción y en lo que en ese tiempo se llamaba de otra manera, pero en salud sexual y reproductiva. Yo creo que es una necesidad que todavía existe, una necesidad importante porque cuando no se ejerce las acciones que están comprometidas dentro de la salud sexual y reproductiva, y específicamente estoy pensando en anticoncepción, se genera una situación que es inequitativa en la mujer, que es el embarazo. El embarazo, la mayoría de las veces no esperado. Más del 50% de los embarazos no esperados. ¿En serio? Falta educación no solo en la usuaria, sino que también en el grupo médico. Falta crear el concepto, porque la anticoncepción ha sido como considerada como un poco como el pariente pobre de la ginecología, porque es mucho mejor operar y la gran cirugía y la gran enfermedad o la gran patología, como decimos nosotros, pero esto es como un poco más fácil, y no es tan fácil. No es tan fácil por lo que decía, porque hay mucho anticonceptivo, hay que discriminar en ello, y por otro lado tenemos una población que, si bien es cierto, la población chilena está educada en cuanto a esto, no sé si educación, pero formación, conocimiento. Hay conocimiento. Porque educación no estoy seguro. Pero a pesar de eso hay un 50 y tanto % de embarazos no esperados. Es bien impresionante la cifra. Nosotros somos un país que curiosamente es de los pocos países en el mundo que tiene la representación de todos los métodos anticonceptivos que existen. Creo que quedan 2 por ahí que no hay. Y tenemos todo lo demás, o sea, tenemos tecnología, pero algo pasa. En algún momento, esto fue 2016 si no me equivoco, apareció, si te acuerdas, un manual de educación sexual súper polémico en la Municipalidad de Santiago, donde los mismos adolescentes habían hecho ciertas preguntas, entonces el manual se trataba nada mejor que responder todas esas preguntas de los adolescentes. Y era muy directo. Muy directo, como si eso fuera educación. Y yo decía, mira, la pregunta que falta, digamos, lo que este manual no tiene, y aquí es donde falta la reflexión de un adulto, si tú quieres, y por ahí me parece que es relevante la cosa de la educación sexual, es que el sexo nunca es sexo solo.
O sea, el sexo, pensar el sexo humano no es el sexo animal, si tú quieres, en el sentido de que en el sexo animal es una cosa programada, en la época del apareamiento, no hay mucho donde perder, no hay ambigüedad. El sexo humano está lleno de ambigüedad, ¿sí? Nos guste, no nos guste, como sea. Por lo tanto, el sexo siempre está ligado al poder. Y lo que faltaba en ese manual adolescente, es decir, cuando te dan todos los trucos para el sexo anal, si tú quieres, o de alguna manera como si educación sexual fuera aprender a ponerse un preservativo, que también lo es, digamos, una cosa práctica, pero no es solo eso. El tema está cuando tú estás en una situación, por ejemplo, y tú entiendes que deberías ponerte o pedirle a tu compañero sexual, por ejemplo, que se ponga un preservativo, pero entiendes que hay algo raro que no comprendes muy bien, que si lo haces o te da un nervio pedir que se ponga un preservativo, o crees que entonces vas a quedar como tonta si pides que se ponga un preservativo, ahí está corriendo el poder, ¿me entiendes? Entonces, me parece que lección quizás número 1 es que el sexo humano nunca es sexo a secas, es sexo y poder entrelazado. Todos repetimos como loro, hace falta educación, educación, educación. Y sí, pues hace falta educación, pero no va a tener ningún efecto si es solo un manual de cómo tener sexo biológicamente. Finalmente no estás educando. Muchas veces no tienes las herramientas necesarias, no has tenido la instrucción necesaria, nadie te dijo que podías decir que no hasta el final, nadie te dijo que ese era tu derecho. El desconocimiento de tus derechos también hace que tú no tomes las riendas de todo tu tipo de relaciones, incluyendo las sexuales. En el fondo entiendo que es importante sacar esto de la casa, pero hay papás que son muy reticentes a eso, es como que esto me corresponde a mí. Bueno que haces esa pregunta porque suele polarizarse, suele pensarse que tiene que ser o el Estado o la familia, y en realidad lo que necesitamos son ambas fuerzas. Solo que la educación sexual tiene que ser para que las personas puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, de esa manera es necesario garantizar que la información sea integral, o sea, que abarque toda la mayor cantidad de información actualizada posible para que la niña, niño, niña, adolescente pueda tomar una decisión coherente con sus propios valores y no impuesta desde afuera. Claro. Ni del Estado ni de la familia. Además, en tiempos como estos, digamos, la ilusión de que la educación pasa solo por la familia, o sea, hoy día menos que nunca ocurre eso, digamos, o sea, hoy día los niños están educados por internet. Y en ese sentido me parece que hay otras instituciones sociales donde es importante resguardar precisamente de los imaginarios que internet liberó. Debiera darse en el hogar con los padres debieran formar, y ese concepto de los padres también. Entonces cuando en la escuela, en el colegio, en la educación, le informan de que va a haber educación sexual, voy a decir, ¿cómo educación sexual? ¿Qué le van a enseñar? Claro. Yo tengo que saber lo que le vamos a enseñar, pero a ellos nadie le enseñó, entonces tampoco saben cómo enseñar. Y se crea un círculo vicioso donde nunca se enseña. Y lo curioso de esto es que no se enseña hechos que tienen que ver con lo más básico del ser humano, que es la sexualidad. El niño, la niña debiera tener su conocimiento y sus canales para poder formarse, para poder preguntar adecuadamente. Y después hay un problema serio, que la influencia de las iglesias judeocristianas que impiden que esto se pueda conversar abiertamente, porque es pecado. Claro. Entonces ahí tenemos un grupo súper complicado. Y ese grupo cada vez más tiene más fuerza en las decisiones de... En vez de tener menos, cosas. ¿Tiene más? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, no sé si en número, pero en poder sí. En poder. Claro. Al final son solo morales, y que parece que la iglesia y toda la instrucción judío-cristiana como que no, en vez de ir disminuyendo su influencia en decisiones en las que no debería estar, como son las políticas públicas, como que ha avanzado. Entonces da un poquito de miedo, porque como que todo esto va a estar entrampado mientras esa parte de la sociedad tenga demasiada influencia donde no tiene que tenerla. Y mientras esté presente el machismo y la iglesia, es complejo avanzar. ¿Cómo se logra avanzar entonces hacia una educación sexual favorable? ¿Qué nos falta? ¿Cuál camino seguimos? Miren, en Chile lo que hacen los establecimientos educacionales es que tienen la posibilidad de armar sus propios programas de educación sexual
que eso podría ser maravilloso porque podría generar mucha diversidad. Sin embargo, lo que ha sucedido hasta hoy es que no los implementan, ni siquiera los desarrollan. El Estado no tiene mecanismo de supervisión de eso que debiera cada establecimiento tener. O sea, están en el papel, Sí. pero no se llevan a la Sí, sí, práctica. sí. Tenemos una ley que obliga a la educación sexual. Tenemos al menos una ley que es de salud que obliga a que los establecimientos educacionales hayan programas de educación sexual. Y de todas maneras, siendo así, serían programas muy distintos. Entonces, lo que UNESCO está buscando es que, por el contrario, haya una homogeneidad sobre los conceptos, las informaciones, las capacidades y las actitudes que habría que promover a través de la educación sexual, y que ojalá no fuera algo que ocurre de manera transversal y basado en la voluntad de los docentes que están en la sala, sino que tenga un espacio específico definido, con recursos definidos, con contenidos específicos, etc. Entonces, ¿cómo deberíamos educar a los jóvenes y a las niñas, a los adolescentes? Yo creo que aquí lo que hay que introducir es el tema de la potencialidad abusiva que cada uno tiene. Y esto sobre todo para las mujeres, como, ojo, que podemos ser víctimas siempre de algo, sino que también las mismas mujeres, cuál es el potencial abusivo que cada uno tiene. O sea, cada vez que las mismas niñas, no sé, en estos como grupos que nos hemos enterado que en los colegios existen, donde maltratan a otras, ¿no? Y que tratan a una de... O sea, la eficacia de la palabra puta era algo que no nos imaginábamos que todavía eso podía tener. Entonces, cuando tú tratas a otra de puta, también cuál es tu potencial, ahí también hay un poder. Cuando somos varias y tratamos a una de puta, también hay un potencial abusivo. A mí me parece que tenemos que hablar de poder. Y tiene que haber un reconocimiento del otro o de la otra en buena forma, ¿cierto? Con respeto y con afecto y eso tiene que ser desde el nacimiento. Eso es algo que casi no debiera enseñarse, no debiera haber un currículum para enseñar eso, sino que eso debiera ser propio del crecimiento normal como ser humano. La educación sexual es un campo donde se puede tratar el feminismo, ¿no es cierto? Donde se pueden tratar temas, como tú decías, ¿no es cierto? El consentimiento, no es no. ¿Cómo entra, ¿no es cierto? Esto, la cultura del feminismo y la educación no sexista en la educación sexual. Cuando entendemos el feminismo como un movimiento social, político, incluso académico, que busca disminuir o eliminar la discriminación de género, los estereotipos de género o las desigualdades que genera el género, lo violento que eso es, podemos entender que obviamente una educación sexual feminista sería una muy buena herramienta para romper con todo eso. Claro. Podríamos incluso decir que una educación sexual que no es feminista es machista. Cuando hacemos educación sexual, si no consideramos que la vivencia de la sexualidad en este mundo actual es distinta para las mujeres que para los hombres, estamos invisibilizando violencias que son terribles. ¿Cómo aprendemos también a lidiar con la ambigüedad? Porque la erótica tiene que ver con la ambigüedad, si no se murió la erótica. Entonces, ¿cómo lidiar con la ambigüedad? Pero también leer el poder. Mira, te voy a contar una anécdota. En alguna oportunidad, cuando mis hijas tenían, 8 o 10 años, íbamos caminando. Y de repente para un auto al lado de ella y les dice un hola, ese hola que tú sabes que le está diciendo, ¿sabéis qué? Te haría un montón de cosas, un hombre grande. Ellas se asustan, corren hacia mí, las tres seguimos caminando medias apretadas, incómodas, seguimos, dimos la vuelta, fuimos donde teníamos que ir, volvimos, pasó otro hombre. Agacha la cabeza, hola señoritas, nos dice, todas dijimos hola, seguimos caminando. Y una de ellas me dijo, mamá, ¿por qué los dos hombres nos dijeron hola? El primero nos incomodó, Y el segundo, sí, y el segundo no. Entre darles la vuelta larga, le dije, mira, hay algo que se llama intuición. Cuando hay algo que te incomode de esa manera, hazte caso, eso es todo. Eso es todo. Eso es empezar a leer el poder. La incomodidad del poder se siente en la guata. Cuando te están tratando mal, eso se siente. Y a veces uno no lo puede nombrar, no tiene las herramientas para nombrarlo. Hasta que no tengas las herramientas para nombrarlo, mi consejo es, sal de ahí. Yo ya tengo un hijo de 18 años que siento que respeta enormemente a las mujeres y me siento súper como contenta de esa educación que yo pude darle, desde distintas miradas. Él ha hecho sus elecciones solo y espero que mi hija, que tiene 10, también pueda hacerlas teniendo esa información, ¿no es cierto? Tienen que poder cuestionar lo que nosotros como padres les estamos enseñando para que ellos puedan tomar sus propias decisiones de lo que quieren a futuro. Y eso me queda más claro y me siento más empoderada también como comunicadora para poder seguir entregando ese mensaje, porque me toca, por ejemplo, a veces
en la radio he tenido a 5 personas seguidas que creen que la educación sexual es de la casa y no tiene que estar en el colegio. Y ahora sí puedo entender de una manera más lógica lo que yo tengo que transmitir como mensaje.